En el libro de San Lucas, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer. San Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta el versículo 11 hemos leído, ¿no? Buenas noches una vez más a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, totalmente en vivo desde Santiago de Chile. Estamos comenzando este estudio bíblico por la gracia del Señor. Entonces, uno de los encuentros más importantes que han ocurrido en la Biblia es precisamente el encuentro entre Jesucristo y Pedro. En este pasaje bíblico, en San Lucas capítulo 5, aparece el primer encuentro que nuestro Señor Jesucristo ha tenido ¿con quién? Con Pedro, antes de ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué se dedicaba el apóstol Pedro? Él tenía, digamos, la profesión, o tenía, digamos, el oficio de pescador. Creo que durante muchos años él estaba trabajando duramente. Un día pudo adquirir su propio barco. Entonces estaba trabajando con su barco, estaba ganando bastante dinero. Pero ¿qué pasó? Un día X, ¿no? No dice qué día fue. Él estaba trabajando duramente, esforzándose bastante durante toda la noche, pero llegó un momento en el que se dio cuenta que ya los peces no van a salir. Aunque sus amigos y compañeros le insistían, no, si intentamos una vez más vamos a poder. Así llevaron toda la noche, hasta el otro día, hasta el amanecer. Creo que han trabajado sin pegar los ojos. Ellos han tratado de sacar a lo menos un pez. ¿Pero qué ocurrió? Ellos no han atrapado ni un pez. Entonces acá la Biblia nos parte explicando que Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Y dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ¿no? Dice que vio dos barcas. Habían pescadores, estaban lavando sus redes. ¿Esto qué significa? Que ya ellos han terminado su labor del día. Ellos ya están, digamos, lavando las redes para guardarlas, ¿no? Ese es el propósito de lavar las redes, es para guardarlas y para al siguiente día, creo, poder otra vez intentar pescar. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice que, y entrando en una de aquellas barcas. ¿En qué barca, no? Habían dos barcas. ¿En qué barca entró Jesús? En la barca de Simón Pedro, dice. En la barca de Simón, ¿no? En la barca de Simón Jesucristo entró. ¿Y qué es lo que hacía? Dice: le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Desde la barca del apóstol Pedro estaba enseñando, estaba predicando el mensaje, ¿no? Porque acá dice, estaba predicando. Que la apartara un poco de la tierra, dice, ¿no? Que la aparte, ¿no? Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Entonces, ¿qué significa apartar de la tierra, hermanos? Significa que la estaba poniendo hacia adentro o estaba sacándola. Según mi entendimiento, la estaba metiendo hacia adentro del mar, ¿no? Y desde ahí estaba compartiendo el mensaje. No dice qué palabra estaba compartiendo, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces creo que entre los que estaba ahí también apóstol Pedro estuvo escuchando el mensaje de Jesús. Así podemos imaginar, ¿no? Y luego, cuando él termina esta enseñanza, cuando termina de explicar la palabra que él estaba dando o el sermón que le estaba impartiendo, dice que le habló a Simón. Porque ¿de quién era la barca que donde estaba predicando Jesús? Es decir, que utilizó la barca de Simón como si fuera un púlpito, ¿no? Es el púlpito desde ese lugar Jesús ha utilizado para anunciar la palabra, enseñar la palabra. Porque había mucha gente, ¿no? Entonces, saliendo un poco adelante, podía, digamos, observar a todo el mundo y desde ahí les estaba compartiendo la palabra. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, ya habiendo puesto la barca en ese lugar, le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya aquí nosotros debemos comprender, digamos, cuál es la situación psicológica del apóstol Pedro. En ese momento, Simón, ¿no? Se llama Simón. Entonces, si vemos el estado psicológico de él, si nos ponemos en su lugar, podemos pensar en que si nosotros, ¿no? O si alguno de nosotros estuviera toda la noche trabajando y no obtuviera ningún pez, entonces ustedes considerarían que eso fue una noche perdida o una noche, o será una ganancia. Digamos que si ustedes trabajan en una empresa en la noche, trabajando, ¿no? Digamos, haciendo la labor que les corresponde en su empresa, creo que tal vez no habría problema porque igual van a recibir el pago a fines de mes. Pero si es su propio trabajo, y mi trabajo y mi dinero y mi sueldo depende de lo que yo gane o de lo que yo saque del mar, entonces esto será un fracaso, ¿no? ¿No es correcto? Es un fracaso. Entonces, físicamente, psicológicamente, mentalmente estaba muy cansado. Entonces, ¿qué hago, no? Mañana tengo que pagar las cuentas, ¿no? La cuenta del agua, la cuenta de la luz. En ese tiempo no había electricidad, ¿no? Pero tiene que sostener la familia, ¿no? Tiene que mantener a su esposa también. La Biblia dice que el apóstol Pedro tenía su suegra, por lo tanto también tendría su esposa. Y también me imagino que tenía sus hijos. Esa parte no podemos conocer bien en la Biblia, ¿no? Pero tenía la familia, tenía que pagar, ¿no? El lugar donde él vivía, tenía que alimentarse. Entonces imagínense, sin ganar ni un peso, ¿cómo él va a poder llevar su vida? No se puede, ¿no? No puede aguantar su vida si una persona no gana o no percibe algún dinero, algún sueldo. Así podemos decir, ¿no? Entonces, mentalmente y psicológicamente estaba muy afectado, muy cansado también, físicamente muy cansado. Entonces, cuando Jesús le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En el pensamiento de Pedro, ¿qué creen ustedes que habrá surgido? Esto es mi opinión, no aparece en la Biblia. Según mi opinión, el apóstol Pedro en su mente al principio habrá pensado, ¿este hombre siquiera conoce el mar? ¿Este hombre siquiera sabe dónde se pescan los peces? ¿Dónde se pueden encontrar los peces? Ni siquiera una vez en su vida ha entrado en una barca hasta lo profundo del océano. ¿Cómo él puede enseñarme a mí? ¿Cómo él puede decirme a mí lo que yo debo hacer? Esto estaba ocurriendo dentro de la cabeza del apóstol Pedro nomás, ¿no? No sé, él habrá pensado que Jesús fue intrometido, una persona que no debería, digamos, hablar así. Pero acá en la Biblia aparece una expresión muy particular. Veamos. En el versículo 5, ¿no? Respondiendo Simón le dijo, Maestro, la verdad es que toda la noche hemos estado intentando, no es que no hemos probado todas las formas posibles
Yo tengo el conocimiento de 20 años de esta labor. Tengo el conocimiento suficiente para saber dónde se encuentran los peces en esta época del año. Pero por más que ocupé todos mis recursos, ocupé toda mi capacidad, puse toda mi capacidad a disposición de este trabajo. Pero aún así, no pesqué nada. Por lo tanto, si dependiese de mí, yo no voy. Más, dice, más. En tu palabra. Tú eres responsable. Más en lo que tú me dices, voy a echar las redes. Más en tu palabra echaré la red. Hermanos, esto es un momento muy importante, ¿no? En la vida del apóstol Pedro, en la vida de Simón. ¿Por qué razón? Porque él durante toda su vida, ¿cómo había vivido? Él había vivido una vida en la que siempre tomaba la decisión, ¿no? Conforme a su criterio, conforme a su experiencia y a su capacidad. Vivió la vida en la que siempre tomó la decisión respecto de su vida también. Por lo tanto, en esta ocasión, en esta parte, en lo que respecta al mar, Simón es un experto, ¿no? Digamos que es una persona con mucha experiencia en el rubro. Pero delante de la palabra de Jesús, su corazón, ¿cómo se ha quedado? Yo no creo que pueda sacar, pero en tu palabra echaré la red. ¿Qué es lo que ocurrió? De repente no podían sacar la cantidad de peces que había en el mar. El versículo 6 nos dice, y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esta palabra, ¿no? O sea, es equivalente, ¿no? Como si ustedes digan que ¿cuánto es 1 más 1, ¿no? 2, ¿no? 1 más 1 es 2. Entonces el resultado de haber escuchado la palabra de Jesús y llevó consigo la manifestación, ¿no? El poder. Algo como si fuera para Pedro algo sobrenatural. Algo que él nunca se hubiese imaginado. Por lo tanto, al ver o al evidenciar, al ser testigo de este asunto, el apóstol Pedro hace una declaración que nosotros debemos también analizar. ¿Qué es lo que dice él? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya. El apóstol Pedro, en ese momento, ¿no? Futuro apóstol Pedro, él cómo ha dicho, ¿no? Apártate de mí, ¿qué? Apártate de mí porque soy hombre pecador. Y aquí es donde nosotros debemos detenernos, ¿no? ¿Qué tipo de pecado el apóstol Pedro cometía o cometió? ¿Por qué él dice, apártate de mí, que soy hombre pecador? Bueno, acá es donde nosotros podemos ver cuál es el carácter del hombre pecador, ¿no? ¿Cuál es la característica del hombre pecador? Así como el apóstol Pablo había vivido, ¿no? Durante mucho tiempo, así como el apóstol Pedro había vivido mucho tiempo, ¿no? Dentro de su propio pensamiento, ¿no? Dentro de su propio ángulo, dentro de su propia opinión. Entonces, ¿qué significa que el apóstol Pedro haya dicho, soy hombre pecador? Él está reconociendo que durante toda su vida, hasta ese momento, había vivido confiando en sí mismo, ¿no? Confiando en su punto de vista, en su opinión. Había vivido creyendo lo que estaba delante de sus ojos, ¿no? Pero ese día descubrió que existía el mundo más amplio, que es el mundo de Dios. Entonces para él esto era algo sublime, algo fuera de lo normal. Por lo tanto se sintió indigno, ¿no? Delante de Jesucristo. Apártate de mí, soy hombre pecador. Es muy similar, ¿no? A la escena donde Isaías, ¿no? Ve en el cielo, ¿no? En el cielo ve a los ángeles que están tapando su rostro, ¿no?
delante de Dios, tapando su cuerpo, sus piernas, y luego volando con 2 alas, ¿no? Entonces cuando él vio esa visión, cuando él vio esa escena, se sintió tan inferior. ¿Cómo yo, siendo hombre que vive en medio de pueblo inmundo de labios, dice, mis ojos, ¿cómo han podido ver al rey? Dice, ni siquiera los ángeles lo pueden ver, pero mis ojos han visto al rey. Se sentía tan indigno, ¿no? Tan impuro delante de Dios. Creo que esta escena en la que el apóstol Pedro se pone delante de Jesús también es lo mismo. Entonces, ¿qué viene a hacer y vivir, ¿no?, con la maldad, con el pecado, hermanos? Es decir, que una persona durante toda su vida ha vivido creyendo en sí mismo. Esto es el antecedente o es la característica más que resalta más sobre la persona pecadora, ¿no? Es la persona que durante toda su vida vivió, en algún sentido, inmerso en el mundo de sus pensamientos nada más. Nunca pudo descubrir un mundo más amplio, que es el mundo de Dios, donde todas las cosas funcionan y donde todas las cosas se hacen por medio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces el apóstol Pedro, mirándose a sí mismo, mirando a Jesús, sentía como, Señor, realmente yo no soy digno de estar delante suyo, ¿no? Soy una persona que ha vivido siempre tan cerca de lo humano, tan cerca de lo carnal. ¿No es así? Ya he vivido durante mucho tiempo bajo la norma de los pensamientos que me dictaba mi corazón. Entonces esta vida, ¿no?, esta vida en la que uno vive bajo los pensamientos de su corazón, es la vida que está corrupta, ¿no? Es la vida que no agrada a Dios. Eso es la vida del pecador, ¿no? Es vivir bajo los estatutos de mis pensamientos, bajo las ideas que están dentro de mi corazón. Yo también durante 20 años he vivido así también, ¿no? Pero gracias a Dios, un día encontrándome, ¿no?, con el Evangelio, encontrándome con la palabra de verdad, pude descubrir cuán lejos estaba yo del Señor, ¿no? Cuán distante estaba mi vida, mi corazón, de la guía de Dios. Entonces cuando pude descubrir esta realidad, pasaron aproximadamente 3 días y luego escuché el Evangelio. Jesucristo llevó mis pecados, Jesucristo me limpió, Jesucristo llevó todo mi ser, toda mi maldad. Yo soy justo delante de Dios. Llegó en mi corazón la salvación, ¿no? Realmente nosotros, si no comprendemos quiénes somos delante de Dios o qué tipo de personas somos delante de Dios, nunca nosotros podemos conocer el misterio del Evangelio y la salvación. Martín Lutero, ¿no?, en algún momento él decía de esta manera: para que una persona pueda ir al reino de los cielos, primeramente debe ir al infierno, a las profundidades del infierno, dice. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que yo debo morirme y luego irme al infierno y luego arrepentirme y luego ir al cielo? No, no es así, ¿no? Sino que lo que nosotros debemos pensar es que con nuestro corazón, al confirmar nuestro ser, que es tan perverso, tan maligno y tan lejos de Dios, este ser, ¿no?, apegado a los pensamientos de la carne, este ser tan perverso, tan engañoso, cuando nosotros un día descubrimos que realmente este ser tan peligroso nos está arrastrando, entonces podemos descubrir algo nuevo, ¿no? Es decir, que podemos entender, si yo vivo conforme a mi deseo, si yo vivo conforme a mi punto de vista, yo iré al infierno. Si yo sigo creyendo en mí mismo, entonces no podré encontrarme con la verdad, con el Evangelio. Pero cuando una persona descubre realmente su ser, que está destinado para entrar en la condenación eterna, en ese momento ya su corazón, que fue hasta el infierno, puede llegar a comprender
la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la salvación. En esta palabra, el libro de San Lucas capítulo 5, Dios le ha dado la promesa a apóstol Pedro, un día él será pescador de hombres, ¿no? Alguien que dirija a las personas hacia la salvación. Así como ese día pescando muchos peces, se lograba, ¿no?, hacer la pesca más grande de la historia, ¿no?, de ese lago o de ese mar. Así también apóstol Pedro, cuando lo vemos en el libro de Hechos, ¿no?, después de pasar un proceso, ¿no?, un proceso de formación de su corazón, finalmente, ¿qué ocurre? Cuando él predica la palabra, 3,000 personas escuchan el evangelio, reciben la salvación, reciben el perdón de los pecados. ¿Es así? Entonces, ¿qué significa recibir el perdón de los pecados? Digamos que ustedes tienen una deuda en el banco y el banco les perdona la deuda, ¿no? Entonces ustedes dirán, ya yo no tengo deuda con el banco, ¿no? Pero contrariamente, si ustedes dicen, no, la verdad es que aunque ya me paga la deuda, yo sigo teniendo deuda con el banco. ¿Esto será algo lógico? ¿Será algo que podemos decir que es correcto hablar de esa manera? No, ¿cierto? Si el Señor Jesucristo nos perdona nuestros pecados, este perdón no es un perdón de 10 días, ni hasta que pequemos otra vez. Porque la Biblia dice que Jesucristo ha hecho la eterna redención. ¿Es así? Entonces, si alguien dice que ha creído en Jesús, que ha creído en la obra de Jesús, pero sigue siendo pecador, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto? Dice que ¿es entonces Cristo ministro de pecado? Vamos a ver el libro de Romanos. Veamos el libro de Romanos. El libro de Romanos vamos a ver el libro de Romanos capítulo 6. El versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Ya vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya uno que está vivo en Cristo Jesús, ¿ya tendrá pecado en su corazón? No es así. Lo que sí existe no es las concupiscencia y los deseos pecaminosos. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice. Ya en el corazón de los hombres surgen los deseos, o sea, los pensamientos, las concupiscencias, ¿no? Eso es una parte de la condición del corazón del ser humano. Ya recibiendo el perdón del pecado, sigue apareciendo la influencia de los pecados. Pero acá es donde yo quiero detenerme un poco. ¿Por qué nosotros decimos que ya no tenemos pecado? ¿Por qué decimos que ya nosotros somos justos? Ya la Biblia dice que cuando una persona acepta la obra de Jesucristo, entonces esa persona ha muerto, dice. Ha muerto juntamente con Cristo, dice. Ha sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces vamos a pensar una cosa. Si yo digamos, voy al cementerio y encuentro una persona que está sepultada, ¿no? Digamos, hace 2 días. Esta persona, ¿no?, te estará sintiendo deseos de robar, de mentir, de adulterar. Estando muerto, no puede sentir que no está sintiendo los deseos de pecar, ¿no? ¿Por qué? Porque está muerto, ¿no? Entonces en el libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a ver acá, Gálatas capítulo 5, el versículo 19.
Vamos a ver acá, Gálatas capítulo 5. El versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Hay muchos, ¿no? Hay muchas cosas que son de la carne, ¿no? Que se pueden identificar acá. Pero acá, en el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si la carne está crucificada, los deseos que surgen en nosotros, ¿están vivos o están muertos? Están vivos, están muertos. Pero para nosotros están vivos. Eso es el problema. Si una persona puede darse cuenta de esto, entonces, aunque surgen en él los pensamientos pecaminosos, puede decir así: hey, Satanás, te equivocaste. Yo ya estoy muerto juntamente con Cristo Jesús. Los deseos que quieres que yo tenga ya están crucificados en la cruz. Eso viene a ser, ¿no?, la respuesta de los creyentes. Por eso, ¿cómo piensan los incrédulos? Me parece que todavía somos pecadores porque cometemos pecados. Significa que todavía esa persona no ha recibido la salvación. Todavía no ha recibido el perdón de los pecados. ¿Por qué? Sigue siendo engañado por Satanás. Sigue recibiendo los pensamientos digamos, engaño de Satanás. Por lo tanto, nosotros, así como el apóstol Pedro, ¿no?, después de que él descubre que toda una vida había vivido engañado por su pensamiento, él se convierte en apóstol de Jesucristo. Es una persona, ¿no?, que en el futuro también se equivocó, ¿no? También él había hecho lo malo, también negó a Jesús. Pero finalmente, a través del apóstol Pedro, muchas personas regresan al Señor, reciben la salvación. El Señor Jesucristo es quien nos quiere decir en este día: ¿ustedes eran pecadores así como Pedro? Bueno, el día en el que ustedes crean en mí, ustedes son justos, santos, limpios de todos sus pecados. Espero que ya Dios realmente nos permita, ¿no?, este entendimiento a cada uno de ustedes. Espero que el Señor les bendiga. Gracias. Así vamos a finalizar la transmisión de hoy. Dios Padre y Señor, le agradecemos en esta noche. Nosotros hemos tenido un buen tiempo de compartir la palabra. Un día el Señor Jesucristo se encontró con el apóstol Pedro. En ese día, el apóstol Pedro pudo descubrir cuál era la naturaleza del pecado. Más que las transgresiones que él había cometido, era su ser mismo. La existencia del apóstol Pedro era pecado. Todo su ser estaba realmente invadido por la dirección del pecado. Pero cuando él se encontró con el Señor Jesucristo, pudo ser libre, pudo obtener la salvación, pudo obtener realmente la libertad acerca de su propio ser. Nosotros también, Señor, en este tiempo, aunque de nosotros surgen los deseos pecaminosos, surgen las ideas, surgen los deseos perversos, Señor, pero nosotros realmente creemos que ya estamos muertos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido crucificados, la carne y las pasiones han sido crucificadas juntamente con el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no más confiamos en las cosas que salen de nuestra carne, sino la palabra de Dios que dice, la Biblia que dice. Eso es nuestra norma de vida. Gracias, Señor. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Espero que bendiga a todos los que escuchan estas transmisiones. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.